En este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. El saludo cordial a ti, a todos nuestros compañeros en cabina. Nuestro abrazo desde aquí a don Álvaro Arbelo. Y como siempre, el agradecimiento a esta estación que nos permite usar esta plataforma que amplifica nuestros mensajes a nivel nacional. No para que todos piensen como nosotros, pero simplemente para eso, para que pensemos y razonemos juntos, cada uno desde su punto de vista sobre los principales problemas que afectan a nuestro país. Miren, el día de ayer decidió el Poder Ejecutivo pues llenar una importante vacante en el Ministerio de Medio Ambiente y decide nombrar al veterano economista Miguel Seara Hatton al frente de esa importante cartera del Estado, que obviamente es importante no solo por el elemento de la conservación de nuestra biota, de todo el pasivo, de todos los activos medioambientales con los que cuenta la República Dominicana, sino porque es un ente regulador. El Ministerio de Medio Ambiente, producto de su naturaleza, de su mandato de ley, de su función, de sus misiones, es una institución cuyos términos de referencia le son impuestos a proyectos de distintos tipos. Y si partimos de la base de que todo lo que el ser humano hace sobre el medio ambiente genera alguna afectación, ¿cuál es la clave entonces? Que la afectación que genere tenga el impacto social, además de una serie de elementos atenuantes que pueden estar en su arquitectura, que pueden estar en la metodología de funcionamiento, ya sea de la industria, del hotel, de lo que se haga en un lugar, que puede generar equilibrios. Esto lo digo porque vivimos en un momento en el mundo donde el tema medioambiental está muy presente, eso es bueno. Ha habido una elevación del nivel de conciencia de muchos pueblos, de muchas sociedades con respecto a este tema que quizás no había hace medio siglo, hace 40, 30 años. Pero con la llegada de esa elevación de la conciencia en términos medioambientales también ha llegado, hay que decirlo, el fundamentalismo. También han llegado los espacios irracionales que ven incluso al hombre como si fuera una especie invasora, la cual hay que eliminar, a la cual hay que limitar, a la cual hay que de alguna manera ver como el enemigo. Ahí está un mensaje a veces hasta de misantropía, de una especie de detestar la especie humana, incluso de hablar de ella como si fuera el problema. Somos la única especie consciente sobre el planeta Tierra, y siendo la única especie consciente, somos la única, por lo tanto, que puede tener un espíritu ecologista, que puede ver en otras especies el valor que ocupan dentro de las diferentes escalas, la cadena trófica, la cadena alimenticia, que puede calcular a partir de la capacidad con la que cuenta el ser humano, del conocimiento, de la ciencia, de la observación, del método científico, que puede valorar bastante bien el papel que tenemos sobre el resto del medio ambiente y cómo nuestra ejecución sobre el medio ambiente altera los ciclos naturales. En el siglo XVIII y XIX, por citar un caso, la necesidad de alumbrado público, que creció con las ciudades, motivó al hombre a lanzarse al mar. ¿Detrás de qué? Detrás de un combustible que era el aceite de las ballenas. Las ballenas fueron cazadas desde el Atlántico Norte hasta la Antártida en unos volúmenes que, si hubieran pasado 50, 60 años a ese mismo ritmo, posiblemente la especie hubiera desaparecido. En el camino, el petróleo, que había sido explotado desde tiempos inmemoriales, comienza a explotarse con tecnología ya a partir de 1830, con una fuerza mecánica poderosa por el vapor, por el carbón, por las diferentes capacidades que el hombre desarrolló, y en el conocimiento ahora que le daba la química, que le daba toda la técnica aplicada, descubre derivados de esa sustancia que comienzan de manera más barata a entrar al mercado. Aparece el motor de combustión interna también para los vehículos. ¿Y esto qué produce? Entonces el hombre ahora podía obtener debajo de la tierra lo que antes salía a buscar en los mares. Resultado, bueno, comenzaron a mejorar unos números que habían llegado a unos niveles increíblemente bajos, increíblemente terribles, y como resultado entonces un cambio en la dinámica técnica, en la dinámica de aprovechamiento de recursos, facilitó a todas esas especies marinas, a todos esos cetáceos, la recuperación de unos números que aún al día de hoy no son satisfactorios, pero que están evidentemente mucho más cerca de los niveles que habían tenido hasta esa fecha. Es un ejemplo perfecto de cómo la acción humana, en un sentido y en otro, opera sobre el medio ambiente, en el sentido negativo, en el sentido más salvaje, pero también en el sentido más positivo,
en el sentido del mensaje que crea conciencia. Le deseamos al señor Seara Hatton toda la buena suerte del mundo, porque su suerte es la suerte de la nación dominicana en el enfrentamiento a diversas problemáticas medioambientales. Sobre ese tema quiero señalar dos aspectos que a mí personalmente me tocan muy de cerca. El primero de ellos es luchar contra los casos medioambientales que no necesariamente tienen el impacto mediático que mucha gente tiende a pensar es el que se limita a los problemas medioambientales. Hay problemas medioambientales, claro que sí, que tienen impacto mediático cada cierto tiempo. El tema de las granceras, la protección de las dunas de Baní, la situación que se da alrededor de los ríos dominicanos, claro que sí, es importante. Sin embargo, hay unos problemas que no salen en el periódico. El conuquismo, ese uso intensivo de la quema de la capa vegetal, dejando unos territorios ya no en barbecho para que recuperen, para que descansen y recuperen la condición de fertilidad. No, son arrasados, son cultivados con muy baja calidad y eficiencia, y simplemente el que hace esa actividad se traslada a la siguiente parcela dentro de áreas naturales que están protegidas por ley, entre comillas, que deberían ser precisamente reservas de ese tipo, y por la altísima ineficiencia del método, lo que termina es generándose una tierra arrasada que va a tardar muchos años en poder recuperar su capacidad productiva. Eso, producto de que ocurre por goteo, un poquito allí, un poquito acá, lentamente allí, no produce la misma situación de impacto mediático que producen otros demonios en el área medioambiental, pero existe. Otro elemento importante es que las grandes aglomeraciones demográficas en República Dominicana, Verbigracia, Gran Santo Domingo, Santiago, San Pedro, San Cristóbal, que es un municipio con un gran crecimiento porque se ha convertido en gran parte en una ciudad dormitorio, todas tienen en común varios elementos. Un gran crecimiento, primero horizontal, un crecimiento que en algunos casos comienza a ser vertical en el interior. Ya en Santo Domingo está muy avanzado, pero sin una cobertura infraestructural de alcantarillado y manejo de aguas servidas, de excretas, que sea eficiente y que esté a la altura de esa población. En una ciudad que ha aumentado tanto en la práctica como incluso en sus propios mecanismos jurídicos municipales, ha aumentado las densidades. Las densidades son esas cantidades por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, que se permiten de soluciones ambientales y de áreas de negocios. Esas densidades, cuando se permiten aumentar, generalmente se permite aumentar con un margen de error hacia arriba. Casi nunca el margen de error es hacia abajo. Es decir, se tiende a sobrepoblar la capacidad de un área a tener servicios vitales de agua, de manejo de basura, que generan lixiviados, que manejan una serie de elementos que terminan llegando a nuestro subsuelo. Y señores, vivimos sobre una bomba de tiempo en términos sanitarios, en términos de salud, en términos de la peligrosidad de tener un agotamiento en nuestro subsuelo, porque a falta de soluciones colectivas, ¿qué terminó haciendo el ser humano? Obligado, como siempre, a sobrevivir, a adaptarse, generando la solución individual. El que pudo hizo su pozo séptico, el que pudo excavó hasta donde le dio la capacidad y el capital, los edificios hicieron lo mismo, y la ciudad se fue llenando como si fuera una especie de trinchera de la Primera Guerra Mundial, de un montón de bombas que están ahí, y donde de verdad a veces me pregunto si existen las posibilidades, las capacidades de una nación en vías de desarrollo como la nuestra, de ir solucionando ese problema. Pudiéramos agregar un tercer reto, y es el que ciertamente ahora mucha gente ha abierto los ojos dada la terrible situación que generó la tragedia que se nos llevó a Orlando Jorge Mera. Y es el hecho de una acumulación muy importante de tramitología que tiene paralizados muchos proyectos. Yo personalmente creo que esa no es una problemática insalvable. Ahí tiene que haber agilidad, ahí tiene que haber un trabajo extra, ahí tiene que existir un criterio claro. Sobre todo en la primera etapa que tenga ahora pues el doctor Seara Hatton al frente de esta institución, y donde pueda no trabajar deprisa, porque lo mismo que decimos de la aprobación de una ley, lo mismo podemos decirlo de la administración de una institución como esta reguladora. No se trata de trabajar con prisa, ni rápido, ni festinar nada, pero sí de manera eficiente tratar de salvar el enorme pasivo acumulado de una enorme cantidad de permisos, de una gran cantidad de documentaciones que a falta de tener agilidad dentro del Estado ha estado propiciando un enorme problema, un cuello de botella en términos de inversiones, de realización y ejecución de obras, sobre todo del sector privado. Y es bueno que se entienda, y yo insisto,
que la visión que se debe tener sobre este tipo de instituciones es la de equilibrio, es hacer y dejar hacer mientras se exige, mientras se consigue estructurar, mientras se consigue fortalecer una cultura como lo han hecho otras naciones, donde desde que arranca el diseño de una infraestructura ya se esté pensando en términos de referencia y en legislaciones y en regulaciones que están pues adaptadas, adecuadas a nuestra situación medioambiental. Al señor Seara Hatton le sustituye en Economía, Planificación y Desarrollo Pavel Issa, es un nombre harto conocido en los términos de la discusión académica. Que estaba en el ministerio. Ya como viceministro. Como viceministro. Y que conoce, por lo tanto, los manejos. Y además con toda la calidad. Para sin duda, sin duda. Issa tiene la formación, es un hombre con el que primero le tengo un gran respeto y aprecio, aun cuando pudiera en algunos casos tal vez ideológicamente estar lejos de sus posturas, pero que a mí me da la impresión, es una persona clara, es una persona que toda la vida se ha prestado a dar opiniones, por lo menos intelectualmente muy honestas sobre lo que piensa y sobre lo que pondera puede ser lo mejor para el país. Ayer, de hecho, su nombramiento generó dentro de las distintas pues capas de la discusión política y económica y la economía política, que es una subespecialidad del gran estudio del comportamiento humano en eso que llamamos economía, pues vimos a gente como Juan Ariel Jiménez, un muchacho que yo creo que encarna la decencia dentro de lo que es la política dominicana, que tanta falta a veces hace ver este tipo de expresiones cuando se alegraba pues de este nombramiento, cuando entendía que era un nombramiento positivo y evaluaba ciertamente las condiciones tanto humanas como profesionales de Pavel Issa. Lo mismo hacía, por ejemplo, Guaracuya Félix, y así pues personas de muy distinto signo político con más que nada un pensamiento y una opinión que no estaba atada a colores partidarios. La mejor política, tanto de oposición como oficial, es la que mejora las condiciones de una nación, es la que protege libertades individuales, es la que recuerda que la riqueza, mucho antes de cualquier política de repartición o distribución o redistribución, como gustan decir algunos, la primera política es la que incentiva que se pueda crear, es la que genera las condiciones en términos jurídicos, en términos de tramitología, en términos burocráticos, para que la riqueza no tenga un alto costo al momento de crearse, derribando barreras de entrada, haciendo fácil procesos de ley, haciendo fácil la formalización en términos impositivos y generando pues una dinámica económica natural donde no se necesite siempre el privilegio, la varita mágica del que manda para que una actividad X, una personería jurídica, pues pueda ser exitosa, sino que lo sea a partir de la calidad del servicio y los bienes que coloca dentro del mercado. De eso se trata, si bien yo sé que el profesor Issa pues tiene mucho pupitre y muchas páginas a la izquierda. Quiero concluir diciendo, porque ya ayer el tiempo estuvo bastante ocupado con una entrevista muy buena, interesante, detallada, con el ministro de Obras Públicas, que pienso la gente pudo aprovechar, sobre todo a través de todos nosotros haciendo preguntas a través de las redes sociales. Quiero cerrar con Josefina, hoy sí, dedicando este último minuto, estos últimos 60 segundos, a lamentar muchísimo la partida del doctor Aristi, el padre de Jaime Aristi Escuder, hermano también de otro eminente médico que ha hecho un trabajo importante promoviendo un estilo de la medicina. En el caso de Jaime, se dedicó al mundo de las ciencias exactas. Jaime es un matemático, mucha gente solamente conoce a Jaime el economista, pero Jaime se aproxima a la economía es desde las matemáticas, ha sido un promotor de la idea de que el estudiantado dominicano tiene que ver los números como lo que son, el verdadero lenguaje universal. El verbo, y nosotros todos los días aquí ejercitamos el verbo, es muy importante, explica las ideas y nos acerca al mundo. Sin embargo, una fórmula matemática que se utilice para cualquier tipo de práctica industrial, para cualquier tipo de ejecución en materia de ciencias aplicadas, esa fórmula bien aprendida te es útil en la India, te es útil en Kazajistán, te es útil en Canadá y en cualquier parte del mundo, porque los números y las fórmulas matemáticas, su funcionamiento y su integración al quehacer del hombre son iguales en todas partes del mundo. El verbo abre puertas, pero las puertas las diseñan los números también. En ese sentido, Jaime, a través de la Fundación de Promoción de las Matemáticas, a través de su programa, de su participación en la Z101, a través de Tecnopol, ha sido un gran promotor de que el estudiantado dominicano, los más jóvenes, no vean los números, las matemáticas como enemigos, como la clase aburrida, sino que puedan entender que las riquezas que han generado muchas de las naciones que admiramos llegaron precisamente por un recurso humano que estuvo
muy bien preparado en ese sentido. Jaime, mi admiración para ti, mi agradecimiento eterno por el interés que has abierto para mí y para muchas personas en muchas áreas del conocimiento, y sé que este equipo, como decía Rosendo ayer, y toda esta emisora pues ha lamentado la partida de tu padre. Yo sé que has sido un gran hombre, un servidor público tremendo cuando te ha tocado, y sin dudas uno de los mejores cerebros con los que cuenta la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.